Es entre el 60 o el 70% del diagnóstico de una persona está en la historia clínica, en la anamnesis y el examen físico. Y para los exámenes paraclínicos nos queda aproximadamente un 20 o un 30%, es decir, es muy difícil llegar al diagnóstico certero con solo los exámenes paraclínicos. Por lo tanto, nunca tratemos de saber qué tiene una persona primero viendo los exámenes. Eso es algo en la cual caemos todos cuando estamos en la práctica clínica, que nos muestran un examen y dicen, doctor, vengo a consulta porque tengo este examen, y así no es y empezamos mal. Vamos a hacer 6 ejercicios prácticos. Eh, la mayoría de nosotros cuando salgamos de la universidad nos vamos a enfrentar a tener que trabajar en un primer nivel, y en un primer nivel muchas veces no vamos a tener exámenes paraclínicos, pero usualmente vamos a poder tener el cuadremático y el parcial de orina. Entonces vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a estos 2 exámenes que, por su sencillez y porque están en todas partes, pues la gente no los valora en su real contexto. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo por medio de cuadremático y parcial de orina y una historia clínica podemos hacer el diagnóstico. Yo creo que la mayoría de ustedes ya revisaron las diapositivas. Voy a leerlas un poco rápido, pero cualquier cosa, por favor, me detienen, que para eso estamos. Bueno, ya estamos 42 en clase, qué bien. Juan, de 16 años, de raza negra, natural de Barranquilla y procedente de Maicao. Consulta por dolor en el hipocondrio izquierdo, fatiga fácil y debilidad. En el hipocondrio izquierdo ya sabemos que queda el vaso. Los médicos le han dicho que tiene anemia y recibe sulfato ferroso. Su hermano menor de 12 años también le dicen que tiene anemia, es decir, tenemos algo que probablemente es hereditario en personas de raza negra. Al examen se aprecia pálido y como único hallazgo anormal se encuentra esplenomegalia. El cuadremático muestra los leucocitos en 5.770 por 10 a la 3 por milímetro cúbico, un hematocrito de 29% y hemoglobina de 9.5 miligramos por decilitro. Las plaquetas están en 320 por milímetro cúbico y el extendido de sangre periférica muestra glóbulos rojos en forma de media luna o en forma de hoz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene Juan? ¿Quién da un diagnóstico de aproximación? Una anemia de células falciformes. De acuerdo, muy bien. Es un tipo de anemia hemolítica. Luisa, de 23 años, natural y procedente de Cúcuta, refiere 3 días de fiebre, cefalea, mialgias y dolor retroocular. Al examen físico se aprecia febril, asténica, taquicárdica, sin otro hallazgo positivo, y la prueba del torniquete es negativa. El hemograma muestra WBC. ¿Qué es WBC? Glóbulos blancos. ¿Y qué es el acrónimo WBC? White blood cells. Muy bien, muy bien. White blood cells, 3.9 por 10 a la 3 por milímetro cúbico, hematocrito de 49%, hemoglobina de 15.5 gramos por decilitro y plaquetas de 105.000 por milímetro cúbico. Luisa, entonces, ¿tiene? ¿Quién se atreve? Por favor. ¿Qué tiene Luisa? Dengue tal vez. Podría ser un dengue porque las plaquetas están bajitas. Mm, Además está un poco hemoconcentrado. ujú. ¿Y qué más? Mm, y los leucos están bajitos también. De acuerdo. Esas son las 3 características del dengue: leucopenia, hemoconcentración y trombopenia. En una mujer joven y que sea de una zona endémica. ¿Y qué otra característica tiene el leucograma de las personas con dengue? El diferencial de los leucocitos, ¿cómo es? Predominio de linfocitos y monocitos. Pero bueno, está muy bien. Pero ojo, no toda trombocitopenia febril es dengue. Es mejor diagnosticar síndrome trombocitopénico febril. Pero bueno, en Cúcuta eso es dengue, pero no es la única. También hay paludismo, igualito, pero no tiene hemoconcentración. También hay salmonelosis, igualito, pero tiene neutrofilia.
también hay riquecias, también hay cirrosis con estas características del hemograma. Bueno, Luisa, de 33 años, consulta por gingivorragia y epistasis recurrente desde la infancia, pero últimamente ha aumentado la intensidad y la frecuencia del sangrado. Refiere equimosis fáciles y menstruaciones prolongadas, por lo cual recibe anovulatorios orales sin mejoría del sangrado. Al examen físico se aprecian equimosis en miembros inferiores. El hemograma refiere que se produjo una gran equimosis en el sitio de venipuntura, muestra white blood cells de 6.8, ya esto lo sabemos, hematocrito de 42 y plaquetas de 6.500 por milímetro cúbico. Luisa probablemente tiene. ¿Quién se atreve al diagnóstico? ¿De qué color son estas manchas? Pues es que los leucos están dentro de límites normales, pero las plaquetas sí las vemos muy bajitas. Y con las características de la piel que podemos apreciar ahí, no sé, tal vez una púrpura. Correcto, entonces este color se llama púrpura. Entonces, púrpura trombocitopénica y el acrónimo es PTI. ¿Qué significa PTI? Púrpura trombocitopénica idiopática. Sí, así se llamaba hasta hace 15 años. La I ya cambió por inmune, ¿de acuerdo? Púrpura trombocitopénica inmune. Muy bien, ¿qué significa? Que su etiología es autoinmune, pero bien. Ahora, vamos a ver a Pedro, de 44 años, 8 horas de dolor cólico en el flanco izquierdo, náuseas y vómito, irradiado a región lumbar e inguinal izquierda. Al examen físico, álgido, pálido y sudoroso, sin otro hallazgo positivo adicional. El examen de orina se aprecia turbio con hematíes no fragmentados, ya veremos que son no fragmentados, de 15 a 20 por campo microscópico, PSM, y hemoglobina positivo. ¿Qué tiene Pedro? Hematuria, tal vez una infección urinaria bastante marcada, con hematuria claramente, microscópica. ¿Y qué más? Fíjense que la característica de un dolor cólico de pocas horas de evolución en un hombre Litiasis, irradiado a la región lumbar e inguinal izquierda. Entonces, fíjense que es un hombre que no es común que tenga una infección urinaria y que el dolor es cólico. La nefritis o pielonefritis da fiebre, escalofríos y luego el dolor, pero el dolor no es cólico, es un dolor permanente. Entonces sí tiene una urolitiasis, ¿de acuerdo? Y solamente por el examen físico y el examen de orina. Ya veremos cómo es el examen de orina de la infección urinaria. Raúl, de 17 años, 2 días de debilidad, poliuria y polidipsia. Desde esta mañana dolor abdominal, náuseas y vómito. Pura historia clínica, el examen físico pálido, taquipnéico y taquicárdico, mucosas secas, aliento, olor a acetonas, abdomen difusamente doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Examen de orina, densidad 1.030, pH de 4.5, glucosuria y cetonuria positivos. ¿Qué tiene Raúl? Cetoacidosis diabética, quizá. Correcto, entonces toda persona joven con dolor abdominal hay que descartar cetoacidosis diabética. Ya eso lo verán en medicina interna. Entonces solamente con un parcial de orina, con una tira, donde muestra el cambio de color de la parte de la glucosa y esta es la glucosa y esta es la acetona. Con una tira podemos hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética por glucosuria y por cetonuria. Los médicos de antes, yo me cuento entre ellos, en nuestro maletín de médicos siempre cargábamos tiras de orina y con eso podíamos diagnosticar deshidratación por la densidad muy alta, glucosuria, hematuria y cetonuria y leucocituria por leucoesterasa positivo. Entonces, con eso podemos hacer diagnósticos de aproximación, descartar una apendicitis. Bueno,
Ahora miremos a Gloria, de 44 años, que tiene 2 días, dolor en región lumbar derecha, no es un cólico con fiebre, escalofríos y vómito. Nota orinas turbias y fétidas. Al examen físico, Gloria está febril, taquicárdica y con percusión lumbar positiva. El examen de orina es turbio, nitritos positivos, leucosterasa positiva y leucocitos 40-60 por campo microscópico y bacterias 3 cruces. Con el solo parcial de orina, Luisa tiene, perdón, Gloria. Urinaria. Infección de vías De urinarias. acuerdo. Entonces, los exámenes paraclínicos son pruebas que se realizan en una persona para confirmar un diagnóstico, no es para hacer un diagnóstico, para descartar una patología. Si yo tengo un hombre con dolor en flanco derecho, cólico, y el examen, a la palpación del examen es dudoso, yo tengo dudas si tiene una apendicitis, le hago un examen de orina con la tira y si encuentro hematuria y hemoglobina, me voy más por la urolitiasis. Si yo tengo una persona con dolor, un niño con dolor en la rodilla y tengo dudas si tiene una artritis séptica, le pido un hemograma y una PCR. Si son normales, descarto una sinovitis infecciosa. ¿De acuerdo? Entonces, para confirmar o para descartar. También se usan como métodos de cribado, chequeo o preventivo. Por ejemplo, el perfil lipídico, por ejemplo, la citología vaginal, por ejemplo, la mamografía. Y control metabólico, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada para control de la diabetes. Entonces, para eso se utilizan los exámenes paraclínicos. Cuando se usan para confirmar o descartar un diagnóstico, deben ser orientados por la historia clínica. Entonces, primero la anamnesis, segundo el examen físico, elaboramos una impresión diagnóstica, luego solicitamos los exámenes, luego interpretamos los exámenes y luego hacemos un análisis clínico. Esto es lo que queremos que ustedes sean capaces de hacer al terminar sexto semestre de medicina. ¿Sí, Brenda? Bueno, esto es lo que queremos que ustedes sean capaces de hacer: una anamnesis, un examen físico, elaborar una impresión diagnóstica, solicitar los exámenes apropiados, interpretarlos y hacer un análisis clínico. Lo difícil es hacer un análisis clínico, hacer un resumen congruente de esto y en 2 o 3 renglones hacer el análisis. Bueno, algunas pruebas que solicitamos están los exámenes hematológicos, como el hemograma, las pruebas de función hepática, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, pruebas de función metabólica como lípidos y glicemias, pruebas de coagulación, exámenes de orina, exámenes de materia fecal, imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias, electroencefalogramas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, holter de ritmo cardíaco, electromiografía y neuroconducción, biopsias y estudio de microscopía de luz, microscopía electrónica y inmunohistoquímica. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un objetivo. Entonces, cada examen está orientado por la historia clínica. Si yo sospecho convulsiones, solicito un electroencefalograma. No sirve para el dolor de cabeza y todo el mundo lo pide para estudiar el dolor de cabeza. El electrocardiograma, como su nombre lo dice, es para descartar las alteraciones eléctricas del corazón. El ecocardiograma es para ver la estructura del corazón. Y así cada examen tiene una indicación que está orientada por la historia clínica. Pero hoy nos vamos a dedicar principalmente al hemograma y al parcial de orina. Por favor, sáquenle jugo al hemograma y al parcial de orina. Revisen los papers que les envié sobre análisis del hemograma y del parcial de orina. Yo sé que no se los envié con suficiente tiempo y les doy mis disculpas, pero para su vida como médicos deben ser capaces de interpretar y de analizar un cuadro hemático y un parcial de orina. Muchos médicos ya graduados y aún a nivel de especialidad obvian estos exámenes por su sencillez y no les saben sacar el provecho que requieren. El hemograma es el análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos formes de la sangre. Hay formas líquidas, hay parte líquida y parte celular, ¿no? Hay 6 generaciones del hemograma. Nosotros en el hospital tenemos la 5ª generación. Hay examen manual y automático. Ya el examen manual casi que no se hace
Es más, a mí cuando me llegan con un examen manual, me pongo triste porque no tengo un examen automático, pero bueno, ustedes se van a encontrar con exámenes manuales. Ojalá que se encuentren con exámenes automáticos, ojalá de tercera generación para adelante. Entonces, estos son los elementos formes de la sangre. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, red blood cell, célula roja de la sangre, white blood cell y plaqueta PK, PLT. Con esas formas los vamos a encontrar en los diferentes exámenes y este es el tamaño relativo que tienen ellos tres. Este es una simulación de un examen manual, un cuadromático manual, donde vemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas inmersos en el plasma sanguíneo. Fijémonos que en una pipeta podemos encontrar la parte de los glóbulos rojos, que su concentración se conoce como hematocrito, la capa leucocitaria y el 60% equivale a plasma, que es donde están las proteínas y los factores de coagulación. Entonces, plasma, leucocitos y glóbulos rojos. El hemograma analiza entonces el recuento de los glóbulos rojos, el recuento de los glóbulos blancos y el recuento de plaquetas. Lo mínimo, en el recuento del glóbulo rojo nos deben decir cuánto es el hematocrito o el volumen de los glóbulos rojos. Determinar la hemoglobina, obviamente, es parte del glóbulo rojo y hacer unos índices hematimétricos que ya los veremos. El recuento de glóbulos blancos debe incluir una fórmula diferencial y el recuento de plaquetas. Eso es lo que nos interpreta el glóbulo, el cuadro hemático o hemograma. Acordémonos de la formación de las células de la sangre que se forman en la médula ósea a partir de una célula madre pluripotencial o el hemocitoblasto, en el cual se deriva los glóbulos rojos, proeritroblasto, y después de varias etapas de maduración, se forman los eritrocitos, que son los que están en el plasma, en la sangre, eritro rojo, citocélula. También se forman los glóbulos blancos, que nos van a terminar dando los granulocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y los agranulocitos, que son el linfocito y el monocito, en general 5 tipos de glóbulos blancos, y el megacardioblasto nos va a dar el megacariocito después de su maduración, el cual se fragmenta y pequeños pedazos de su citoplasma se encuentran en la sangre. Es decir, los trombocitos o células de la trombosis primaria o las plaquetas no son células en sí, sino son fragmentos del citoplasma del megacariocito. Obviamente, los trombocitos o plaquetas son los pequeños gigantes de la coagulación. Son células muy pequeñas, pero que tienen una participación muy activa en la hemostasia primaria. Entonces, de la célula madre pluripotencial se divide en la célula madre progenitora mieloide y en la célula grande madre progenitora linfoide, y ahí vamos a obtener entonces finalmente los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos y los linfocitos, que se van a dividir en linfocitos T y en linfocitos B, y los linfocitos B o las de la bolsa de Fabricio, al madurar, los vamos a encontrar en el plasma y en los tejidos como células plasmáticas, que su función principal de las células plasmáticas va a ser producir las inmunoglobulinas. Bueno, las células plasmáticas nos producen las inmunoglobulinas, que son los derivados de la maduración del linfocito B. Entonces, fíjense, estas son células inmaduras, estas son células inmaduras y estas son células maduras. Las células maduras están en la sangre y las células inmaduras suelen estar en la médula ósea. Digamos que cuando se forma una proliferación anormal de alguna de estas células, una proliferación anormal de una de estas células, sin una justificación, se llama un clon. Un clon es la proliferación anormal de las células
Y si ese clon o proliferación anormal ocurre en una célula inmadura, se llama una leucemia aguda. Si la proliferación o clon de las células maduras se llama una leucemia crónica. Entonces, se debería llamar leucemia de células agudas a la proliferación anormal de las células inmaduras o leucemia de células crónicas a la proliferación anormal de las células crónicas, pero se llama leucemia aguda y leucemia crónica, y eso se presta a confusión porque normalmente hablamos de agudo y crónico en respecto a la duración en el tiempo. Bueno, pero eso no nos corresponde hoy. Hoy nos corresponde hablar del cuadro hemático. Entonces, fíjese, un cuadro hemático automatizado de quinta generación que nos habla de la biometría hemática, de los leucocitos, de los eritrocitos, de la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de la hemoglobina corpuscular, el ancho de distribución de los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos o los basófilos, que son 5 tipos de células blancas, que nos los deben dar tanto en porcentaje como en número absoluto. Entonces, esto es lo que nos debe indicar un hemograma de quinta generación y por facilidad algunos nos colocan en el centro lo normal, a la izquierda por debajo de lo normal y a la derecha sobre el límite de referencia. Entonces acá está lo normal, disminuido y aumentado. Por ejemplo, en este cuadro hemático vemos que la hemoglobina corpuscular media está un poco por debajo de lo normal, que el ancho de distribución de los eritrocitos está un poco por encima de lo normal y que los monocitos están aumentados tanto en porcentaje como en número absoluto. Es decir, el porcentaje de monocitos es de 2.0, perdón, el porcentaje es de 2.0 a 8.0 y el número absoluto de monocitos, no, el número absoluto está normal. Los basófilos están un poco aumentados en porcentaje, pero en el número absoluto está normal. Entonces nos debe interesar es el número absoluto y no el porcentaje. Entonces aquí tenemos como anormal la hemoglobina corpuscular media un poco disminuida y el ancho de distribución de los eritrocitos un poco aumentado. Entonces ya aprenderemos con lo que vamos a ver más adelante que esto nos habla de una anemia carencial, porque la anemia carencial nos produce disminución de la hemoglobina en cada glóbulo rojo y que se distribuyan de una forma anormal o muy ancha en la curva de Gauss. Entonces esto nos habla de una anemia carencial, aun cuando tengamos la hemoglobina dentro de límites normales. Bueno, fijémonos en un hemograma tipo 4. Un hemograma tipo 4 nos trae las siguientes características. Nos habla de las white blood cells o glóbulos blancos en las células blancas de la sangre, pero nos habla únicamente de 3 tipos de glóbulos blancos: linfocitos, monocitos y granulocitos, tanto en número absoluto, tanto en porcentaje como en número absoluto. Entonces, un hemograma tipo 4, los glóbulos blancos nos indica solamente 3 tipos de células y nosotros sabemos que son 5, o sea, aquí hace falta el eosinófilo y el basófilo. Pero dentro de los red blood cells sí nos habla de todos los valores. Nos habla de la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución, y de las plaquetas nos habla tanto del número absoluto como del volumen corpuscular medio, volumen plaquetario medio. Pero además de estos valores automatizados que solamente se hacen con meter la sangre, 1 centímetro de sangre en un analizador, y en 1 minuto nos entrega estos valores, nos muestra estas curvas que se llaman histogramas. Entonces hay 3 histogramas: un histograma de glóbulos blancos, un histograma de glóbulos rojos y un histograma de plaquetas. Entonces fíjese, el histograma nos habla del número absoluto en el eje de las Y y del
tamaño de la célula en el eje de las X. Entonces, en un histograma nos va a representar las células, el número y el tamaño. Lo mismo los globos rojos, el número y el tamaño, y lo mismo las plaquetas, el número y el tamaño. Entonces, esta curva se la tienen que grabar en la mente, en el disco duro, y con esta curva yo no tengo que analizar los datos de la derecha si yo quisiera. Porque fíjense, aquí en el histograma de glóbulos blancos veo que las células más pequeñas, que son los linfocitos, están de un tamaño normal. Luego siguen las células intermedias, que son los monocitos, y luego siguen los glóbulos, los neutrófilos o granulocitos, que son las células de mayor tamaño y que están dispersas entre 150 y 300. Entonces, esto es el número de linfocitos que están acumulados, el número de monocitos y el número de granulocitos. Entonces, este es un histograma normal de glóbulos blancos de una persona que tenga un diferencial de linfocitos, monocitos y granulocitos adecuados. Por ejemplo, si la persona tiene una neutrofilia, o sea, aumento del número de los glóbulos rojos, perdón, de los granulocitos, va a tener esta curva, va a ser más empinada, es decir, hay mayor número de granulocitos. Mientras que si hay mayor número de linfocitos, esta curva está mucho más alta, la primera, y esta curva termina justo acá. O sea, hay predominio de linfocitos que de granulocitos. Cuando hay predominio de granulocitos, esta curva se aplana porque los linfocitos en número están disminuidos y están aumentando los granulocitos. Ya tendremos oportunidad de ver una curva en la cual hay o predominio de granulocitos, que aumenta esto, o predominio de linfocitos, que aumenta esto. Si aumenta esta curva, disminuye esta, y si aumenta esta curva, disminuye esta. Eso es un histograma. Nos permite de un vistazo ver el diferencial de los glóbulos blancos. Bueno, también hay aumento de monocitos. Bueno, entonces pasemos al histograma de los glóbulos rojos. Entonces, este es el número de los glóbulos rojos y este es el tamaño de los glóbulos rojos. Todos los glóbulos rojos deberían tener un tamaño entre 80 y 100 femtolitros. Entonces, si los glóbulos rojos están muy pequeños, la curva está desviada hacia la izquierda. Si los glóbulos rojos están muy grandes, la curva va a estar desviada hacia la derecha, es decir, aquí va a estar el pico. Y si hay glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes en un mismo paciente, va a estar la curva más ancha. Entonces, glóbulos rojos, histograma desviado hacia la izquierda, microcitosis, curva desviada hacia la derecha, macrocitosis, curva ancha, significa que están los glóbulos rojos distribuidos de una manera muy ancha en la curva, lo cual habla de que hay glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes en un mismo paciente. Entonces, fíjense, el volumen corpuscular medio es normal de 80 a 100 y en este caso la mayor parte de los glóbulos rojos están en 87. Esta es la mediana de la curva de Gauss de los glóbulos rojos. La mediana es 87 y está desviada un poco hacia la izquierda como en 70 y un poco hacia la derecha como en 100. Entonces está entre 70 y 100, pero la mediana es 87, pero está normal. Este es el volumen corpuscular medio o el tamaño de cada glóbulo rojo. Y lo ancho de la curva es lo que habla de el RDW, el ancho de distribución de los glóbulos rojos. Y aquí está la curva de las plaquetas, que fíjense, el tamaño de las plaquetas es de 2 a 20, están muy a la izquierda de los glóbulos blancos y muy a la izquierda de los glóbulos rojos. Fíjense el tamaño de las plaquetas. Entonces, hay una curva especial para las plaquetas y está mucho más amplio los números de diferenciación porque las plaquetas son muy pequeñitas. Entonces, este es un histograma de glóbulos blancos normal, un histograma de glóbulos rojos normal y un histograma de plaquetas normal. Bueno,
eso lo utilizamos de un vistazo si no quiero utilizar los valores absolutos de los glóbulos rojos. Fíjense un histograma tipo 4. Un histograma tipo 4 me trae el histograma de glóbulos rojos de las red blood cells, el histograma de las plaquetas, fíjense que están iguales, y si voy a ver, aquí está mi hemoglobina en 14, mi volumen corpuscular medio está en 92, perdón, me devuelvo 2 diapositivas, fíjense que el volumen corpuscular medio normal es de 78 a 99 femtolitros. Bueno, eso ya lo veremos, ya lo iremos aprendiendo con el tiempo. Entonces, en el hemograma tipo 4, los glóbulos rojos están igual, las plaquetas están igual, los valores están igual. Lo que cambia es que ya voy a tener neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, tanto en porcentaje como en número absoluto. Es decir, tengo 5.900 glóbulos blancos por milímetro. De esos 5.900 glóbulos blancos, 3.800 son neutrófilos, 2.400 son linfocitos, 400 son monocitos, 100 son eosinófilos y 80 son basófilos. ¿De acuerdo? Ese es un hemograma tipo 4. Ahora, ya veremos un hemograma tipo 6. Pero bueno, vamos a ver de los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos o red blood cells, todos son sinónimos. Su función es transportar el oxígeno, el gas carbónico y contienen la hemoglobina. Y los podemos evaluar por los índices hematimétricos o índices de Winthrop, en el cual me interesan estos 4. El volumen corpuscular medio, que es el tamaño de cada glóbulo rojo. Eso lo hallo por la fórmula hematocrito por 10 sobre el número de hematíes y me da un valor en femtolitros. ¿De qué me habla el volumen corpuscular medio? De que el glóbulo rojo sea normal de tamaño, grande o pequeño. Normocítico, macrocítico y microcítico. Normalmente las anemias por déficit de hierro son glóbulos rojos pequeños, sería una anemia microcítica, y la anemia por déficit de vitamina B, vitamina 2 y de vitamina B12 y ácido fólico da macrocítica. Las anemias crónicas dan normocíticas. Entonces, fíjense, el volumen corpuscular medio en femtolitros de los hematíes es de 80 a 96 femtolitros. Si está por debajo de 80, hablamos de microcitosis. Si está por encima de 96, hablamos de macrocitosis. Ese es el volumen corpuscular medio y es importantísimo analizarlo cuando encontremos un paciente con anemia. La hemoglobina corpuscular media es la carga media de hemoglobina de cada glóbulo rojo, lo que nos va a hablar de normo o hipercromía o hipocromía. Se halla la hemoglobina multiplicada por 10 dividido entre el número de glóbulos rojos. Es un valor que nos da en picogramos. Bueno, aquí no está la hemoglobina corpuscular media. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina de cada glóbulo rojo. Es un porcentaje. Aquí nos habla de cantidad y aquí nos habla de porcentaje. Por eso la hemoglobina se multiplica por 100 y se divide entre el hematocrito. Y el RDW nos habla del ancho de distribución de eritrocitos, es decir, nos habla sobre el ancho de la campana de la curva de los glóbulos rojos y nos habla que si la curva es angosta, nos habla de que los glóbulos rojos están todos del mismo tamaño, se llaman homogéneos, o si la curva está muy ancha, nos habla de que los glóbulos rojos son heterogéneos, es decir, hay glóbulos rojos chicos y glóbulos rojos grandes. Es lo que se llama anisocitosis. Cito, célula, iso igual, an diferente. Entonces son células de diferente tamaño. Anisocitosis. La anisocitosis se caracteriza porque hay un RDW aumentado, que es el ancho de distribución de los eritrocitos, y ocurre en las anemias carenciales, ya sea por déficit de hierro o por déficit de vitamina B12. Otro valor que nos pueden dar los cuadros hemáticos ya de mayor generación son los reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes
normalmente no deben existir en el plasma porque todavía tienen fragmentos de núcleo y sabemos que los glóbulos rojos no tienen núcleo, sino tienen el citoplasma, el cual está lleno por la hemoglobina. Entonces los reticulocitos nos miden la producción de glóbulos rojos porque hay glóbulos rojos jóvenes que están inmaduros saliendo a la sangre. Nos pueden dar el número manual o automatizado, nos pueden dar el número absoluto o porcentaje de glóbulos rojos inmaduros. El número absoluto normalmente es mayor de 50.000 por milímetro cúbico. Entonces, fíjense, un histograma de glóbulos rojos de un hemograma tipo 4. Entonces, acá nos habla, el recuento de glóbulos rojos es de 6.09. La hemoglobina es de 17.5, el hematocrito de 50.6, el volumen corpuscular medio está en 83, la molécula corpuscular media está en 28, la concentración de hemoglobina está en 34 y el RDU está en 13. Todos estos valores son normales. Y aquí puedo ver que la mediana está en 83. Lo normal es de 80 a 99, la mediana está en 83, la curva no está ni desviada hacia la izquierda porque habría microcitosis y el volumen corpuscular estaría disminuido, la curva no está desplazada hacia la derecha porque habría macrocitosis y estaría aumentado el volumen corpuscular medio, y el ancho de distribuciones, es decir, este ancho está normal porque si la curva fuera más ancha, nos hablaría de una anisocitosis de los glóbulos rojos. Bueno, eso respecto a los glóbulos rojos. Fijémonos un histograma de eritrocitos de un hemograma de un cuadro hemático tipo 6. Fíjense que en un histograma de glóbulos rojos de un hemograma tipo 4 tenemos esto que no nos está leyendo algo de los glóbulos blancos, no está la máquina muy bien calibrada, por lo tanto, nos parece que alguien podrá decir, no, mire, yo creo que el RDW está ancho porque mire que el histograma está aquí. Entonces, en el hemograma tipo 6 ya identifica plenamente los glóbulos rojos y nos quita ese dedo que se confundía al hemograma tipo 4 y en el hemograma tipo 6 ya es una curva de Gauss completamente simétrica y nos habla de un paciente que tiene un hemograma normal, un hemograma desviado hacia la izquierda. Fíjense aquí el tamaño glóbulo rojo, el mínimo es este, y fíjense que se está acercando hacia la izquierda. Y aquí tengo una campana ancha que me está hablando normal, microcitosis, y aquí hay un RDW alto, probablemente por macrocitosis. Entonces, microcítica, macrocítica con un RDW aumentado. Eso es respecto al histograma, pero eso lo podemos ver simplemente mirando los números absolutos. Entonces, ¿cuándo hay glóbulos rojos aumentados? Se llama poliglobulia, principalmente en enfermedades pulmonares que pueden producir hipoxia, y la hipoxia crónica produce un estímulo a nivel de la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Entonces, la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas producen poliglobulia. Obviamente, las enfermedades pulmonares crónicas pueden también producir sustancias inflamatorias que bloquean la médula, pero en general hablamos que la poliglobulia es producida por enfermedades pulmonares, por la deshidratación cuando hay menos volumen plasmático, por procesos virales con aumento de la permeabilidad capilar, como en el dengue, porque el dengue lo que produce es una deshidratación por aumento de la permeabilidad capilar. Tumores de hígado o riñón, un tumor de riñón que produzca eritropoyetina, aumento de eritropoyetina y leucemias. Hay una leucemia que produce poliglobulia que se llama policitemia rubra vera. Y los glóbulos rojos están disminuidos principalmente por anemia. Entonces la anemia es por aumento de la destrucción, que se llama hemólisis, por anemia por déficit de hierro, por vitamina B12 y ácido fólico. Estas tres anemias van a producir un RDW alto, que es lo que se llama las anemias carenciales. La anemia por sangrado agudo o por sangrado crónico, hay formas de diferenciarlas. Anemia por lesión medular, que es donde se producen los glóbulos rojos,
o anemia de enfermedades crónicas por inflamaciones o por daño renal. Por ejemplo, la insuficiencia renal no se produce eritropoyetina. Las enfermedades inflamatorias crónicas como el lupus también producen un bloqueo de la médula. Entonces, todas estas son causas de anemias, todas estas son causas de poliglobulio. La anemia es la alteración más frecuente del hemograma. El uso de los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo y el color del glóbulo rojo, la homo o heterogeneidad, es decir, esto tiene que ver con el RDW. Además del recuento de reticulocitos, nos permite orientar la búsqueda etiológica clasificando la anemia como normocítica o normocrómica, microcítica e hipocrómica, macrocítica, homogénea o heterogénea, regenerativa o arregenerativa. Entonces nosotros siempre que diagnostiquemos anemia deberíamos de ponerle apellido. Anemia normocítica, hipocrómica, arregenerativa, homogénea o heterogénea. Normocitosis lo hablamos con el tamaño del glóbulo rojo, la cromía con la concentración de hemoglobina corpuscular media, la macrocitosis con el volumen corpuscular medio, la homogeneidad o heterogeneidad con el RDW y regenerativa o arregenerativa con los reticulocitos. Si yo tengo reticulocitos aumentados, significa que la médula ósea está produciendo glóbulos rojos para compensar la anemia. Si la médula ósea está enferma, no produce glóbulos rojos y va a ser una anemia arregenerativa. Entonces, todos esos son calificativos que le debemos dar a la anemia. Por ejemplo, una anemia microcítica, hipocrómica, heterogénea, arregenerativa, sugiere anemia por deficiencia de hierro. Cualquiera de esos adjetivos, creo que se llaman adjetivos, que no tenga, no va a ser una anemia por deficiencia de hierro. Por ejemplo, una anemia, para estudiar la anemia según el volumen corpuscular medio, es decir, cuando sea menor de 82 femtolitros. Entonces, si la anemia es microcítica, debo pensar que es por déficit de hierro. Entonces, debo medir la ferritina, que es el depósito de hierro en el hígado y en los huesos. Si la ferritina está disminuida, voy a confirmar que la anemia es ferropénica, puede ser carencial, por sangrado crónico o agudo. Pero si la ferritina es normal, entonces voy a pensar que la anemia no es por déficit de hierro. Entonces debo pensar que sea una talasemia, sideroblasta, anemia de enfermedades crónicas. Bueno, pues ahí hay algoritmos para pensarlo. Ahora, el recuento de reticulocitos me ayuda a decir si es una anemia arregenerativa o no es arregenerativa, y estas son las diferentes diagnósticos diferenciales que me puedo enfocar en una anemia según el recuento de reticulocitos. Bueno, fíjense todo lo que le hemos sacado de jugo a un hemograma solamente a la parte de los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar de los white blood cells, que son 5: monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocito T y linfocito B, y los neutrófilos. Todos los glóbulos blancos o leucocitos, leuco significa blanco y cito cédula, o white blood cells, tienen una función primordial de defensa. Los linfocitos son de 1300 a 4000 por mililitro, carecen de gránulos y se dividen en T y B. Están elevados en infecciones agudas y crónicas, en alergias farmacológicas, en leucemias, y disminuidos en los inmunosuprimidos por quimioterapia o por VIH o otro tipo de inmunosupresión. Los neutrófilos tienen un citoplasma granular, destruyen las bacterias, restos celulares y residuos sólidos. Elevado se llama neutrofilia y puede ser infección, pero no solo infección. Puede ser por inflamación, por quemaduras, por hemorragias agudas, por muerte celular, como en el caso del infarto. O sea, no solamente los neutrófilos están elevados ante las infecciones, y ya veremos un cuadro que nos va a explicar esto, y están disminuidos, que se conoce como neutropenia, y predispone a infecciones. Los eosinófilos, aquí están los valores absolutos, están aumentados en la alergia, en el asma, en las parasitosis y en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este es la evolución o la maduración de los glóbulos blancos.
neutrófilos desde el mieloblasto, pasa a promielocito, luego a mielocito, luego a metamielocito, luego formas en banda o inmaduros y neutrófilos, que ya el citoplasma está granular, es un núcleo multinodulado y condensado, y si hay una proliferación clonal anormal de alguna de estas células, va a ser una leucemia aguda, o si proliferan estas, es una leucemia crónica. Y estas células antes las podíamos ver por microscopio de luz, pero era muy fácil equivocarse. Por lo tanto, ahora ya se cuenta con marcadores de superficie que se conocen como clusters de diferenciación. En inglés se llama CD, clúster de diferenciación. Y entonces el mieloblasto tiene 3 clústeres de diferenciación o marcador de superficie, mientras que el promielocito aparece, tiene los mismos clústeres de diferenciación. El mielocito ya aparece el CD14 y el CD11B, se le agregan. El metamielocito aparecen otros, las formas en banda le aparecen otros y los neutrófilos le aparecen otros. Esto es lo que se puede hacer por un examen de citometría de flujo que nos pueda medir los clústeres de diferenciación para poder ver cuál es el tipo de célula que está aumentada en las leucemias. Entonces, este glóbulo blanco neutrófilo, vamos a resumirlo acá, en la médula ósea de la célula madre se convierte en polimorfo nuclear neutrófilo, el cual por medio de factores estimulantes de colonia de granulocitos, esteroides o endotoxinas, sale de la médula ósea hacia las células. Por eso ahorita, ante la epidemia del coronavirus, hemos vuelto a la fisiología y nos hemos dado cuenta que el tratamiento con esteroides produce leucocitosis de predominio neutrófilos, pero muchos médicos no conocen la fisiología. Entonces, cuando llega un paciente con coronavirus y le colocan dexametasona, que es un esteroide, y les da leucocitosis con neutrofilia, dicen que tiene una infección bacteriana y le colocan antibióticos, porque desconocen esto, que los polimorfonucleares tienen receptores para esteroides y que los sacan de la médula ósea hacia la circulación y de la circulación hacia los tejidos. Bueno, perdónenme por no haberles explicado que esto es una representación gráfica de la médula ósea. Esto es una representación gráfica de los vasos sanguíneos y esta es una representación gráfica de los tejidos. Entonces el neutrófilo debe salir a atravesar la pared vascular y el endotelio para llegar a la circulación, y de la circulación penetrar a los tejidos por medio de diapédesis y así llegar hacia el sitio donde hay bacterias u hongos para fagocitarlos. Al fagocitarlos, produce sustancias tóxicas para estos intrusos, que son agua oxigenada, peróxido de cloro, hidrogeniones, blanqueadores como el cloro, los cuales destruyen los microbios, pero al mismo tiempo pueden producir lesión tisular y activan otros componentes de la defensa del hospedador. Al producirse esta lesión ística, hay vasodilatación, lo cual hace que salga plasma por aumento de C3A, C5A, complemento activado, histamina, bradquiñina y serotonina. Hay vasodilatación y sale plasma hacia el tejido. Por lo tanto, vamos a tener los 4 marcadores de la inflamación: enrojecimiento o rubor, edema o tumoración, dolor y calor. Estos son los 4 marcadores de la inflamación. Estos glóbulos, estos neutrófilos activados también secretan interleuquinas como interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, interleuquina 12, los cuales van a producir reclutamiento de macrófagos y linfocitos y van a liberar selectinas, los cuales hacen que el endotelio se vuelva pegajoso y el glóbulo blanco que está normalmente circulando se pegue al endotelio, lo puede atravesar y pueda llegar hasta el sitio de la inflamación. Entonces, fíjense en esta diapositiva que está en la medicina interna de Harrison, que nos habla de la distribución y cinética de los neutrófilos en diferentes fondos comunes anatómicos y funcionales. Bueno, ese título está súper grande y nos confunde, pero hagamos de cuenta que esta es una representación gráfica del estado basal de un ser humano, donde tenemos la médula ósea, los tejidos, la reserva circulante de glóbulos blancos y la reserva marginada. Es decir, en este primer cuadro estamos haciendo un resumen
de la médula ósea, del tejido circulante, de la circulación y de los tejidos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, fijémonos que en la circulación, los glóbulos blancos, los neutrófilos, están circulando el 50% y pegados a la pared del endotelio el otro 50%. Perdón, aquí está el 50 y aquí está el 50% de los neutrófilos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo mido los neutrófilos de la sangre, solamente estoy midiendo los neutrófilos que están circulando. Yo no puedo medir los neutrófilos que están pegados al endotelio. Entonces, cuando una persona le da una infección, se salen los neutrófilos de la médula ósea, se aumentan los neutrófilos de la reserva marginada, se aumentan los neutrófilos de la reserva circulante, pero fíjense dónde aumentan muchísimo más, en los tejidos. Entonces, la única enfermedad que produce aumento de los neutrófilos en número absoluto en todo nuestro cuerpo son las infecciones, porque los neutrófilos se van a meter hacia los tejidos y van a empezar a atacar a las bacterias o a los cuerpos extraños. En cambio, cuando yo tengo un estrés que me genera aumento de catecolaminas, las catecolaminas hacen que haya aumento de la permeabilidad capilar, se salen los glóbulos blancos, los neutrófilos de la médula ósea y se pasan hacia la reserva circulante. Pero fíjense que hacia los tejidos no se pasan los neutrófilos, entonces al haber una vasoconstricción producida por el aumento de catecolaminas, se desprenden los neutrófilos del endotelio y se aumentan todos hacia la reserva circulante. Entonces, cuando yo tengo una descarga adrenérgica, lo que tengo es aumento de los neutrófilos circulantes, pero no en los tejidos y no a expensas principalmente de salida de la médula ósea y a expensas de liberación de la reserva marginada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esto y ya lo vamos a ver en un caso clínico. Si yo me caigo en un tercer piso, ¡pum! Y me golpeo todo, mi adrenalina se aumenta, se libera, se salen los glóbulos, los neutrófilos de la médula ósea, se liberan de la reserva marginada. Cuando yo llego al hospital, me miden el cuadro hemático y tengo 20.000 leucocitos con 19.000 neutrófilos. Y el médico que no conoce la fisiología va a decir, uy, pero este man sí es de malas, por Dios. Se cayó y encima tiene una sepsis severísima. Mire esos leucocitos y esos neutrófilos. Pongamos el antibiótico venteado. Y así empieza una cascada de eventos que no deben ser porque no se conoce la fisiología. ¿De acuerdo? Fíjense con los esteroides, hago que salgan los glóbulos, los neutrófilos de la médula ósea y además se aumentan en la reserva circulante y en la reserva marginada. Entonces, con los esteroides yo tengo neutrofilia, pero no tengo los neutrófilos en los tejidos, los tengo aumentados en la sangre porque se aumenta la salida de la médula ósea. Y esta es una enfermedad que nunca he visto la primera persona, pero tal vez es porque no la hemos buscado, en el cual los neutrófilos no se adhieren al endotelio y están todos circulantes. Entonces, esta reserva marginada está disminuida y los glóbulos rojos no se adhieren al endotelio. Entonces, aquí lo que quiero es mostrarles que el aumento de los neutrófilos en el plasma puede ser por infecciones, por estrés o por esteroides y no solamente por infecciones. Entonces, cuando están aumentados los glóbulos blancos, hablo de que se llama leucocitosis o cuando están disminuidos, leucopenia, infecciones, dolor, trauma, quemadura, leucemias, estrés, esteroides, ya lo vimos. Siempre es importante evaluar si el aumento depende de neutrófilos, suele ser bacteriano, de linfocitos, suele ser viral, como en el dengue, y eosinófilos suele ser por alergia o parásitos. Disminuido se llama leucopenia en procesos virales, leucemia, cirrosis, lesiones de la médula ósea. Entonces miren un citograma de leucocitos en un hemograma tipo 6, que nosotros no lo tenemos en el hospital. Entonces un histograma de leucocitos nos va a mostrar linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos en una sola. Entonces, yo me puedo meter esto en la mente
voy a ver que aquí este es un hemograma, un histograma normal de leucocitos. Fíjense que aquí hay aumento de células inmaduras porque están entre los monocitos y los neutrófilos. Esto puede ser una leucemia o puede ser una sepsis por células en banda, que son los precursores de los neutrófilos en la sangre. Perdón, me devuelvo un poco. Estas son las formas en banda que cuando salen a la sangre no está granular el núcleo, sino es como una banda. Entonces, cuando yo tengo leucocitosis con neutrofilia y aumento de callados o células en banda, digo que hay un estímulo sobre la médula ósea que me está haciendo salir precozmente las células en banda a la sangre, porque los que deben estar en la sangre son los neutrófilos. Entonces, en este caso, en este histograma, tengo aumento de células inmaduras, es lo que se conoce como desviación a la izquierda. Está desviado hacia la izquierda. Entonces así puedo poner neutrofilia, linfocitosis, eosinofilia, eosinopenia. Bueno, respecto a las plaquetas, suelen estar aumentadas en leucemia, que es una leucemia de plaquetas, en sepsis y en recuperación de la anemia, y disminuidas puede ser por aumento de la destrucción, puede ser autoinmune o no, la púrpura trombocitopénica inmune, o hay otra destrucción no inmune, como en cirrosis o en procesos virales, como el dengue, el VIH y el parvovirus. Cuando está lesionada la médula, hay una disminución de la producción que nos va a llevar a trombocitopenia. El hiperesplenismo nos secuestra las plaquetas, como en el caso de la hipertensión portal. Entonces, fíjense un histograma de plaquetas en un hemograma tipo 5. Aquí veo las plaquetas normales y aquí veo las plaquetas disminuidas cerca a cero. Aquí ya empieza el histograma de los linfocitos. Fíjense que las plaquetas son acá chiquitinas, como en 5 o 10 femtolitros, mientras que cuando ya llegamos a 40 son los linfocitos. Entonces aquí las plaquetas están en cero, pero fíjense en un histograma tipo 6 cómo se ven las plaquetas y cómo se ven disminuidas en un histograma tipo 6. Esto es un histograma de un hemograma tipo 4 y esto es un histograma de un hemograma tipo 6. Bueno, vamos a hablar entonces del uroanálisis, pero vamos a hacer una pausa de 3 minutos porque yo sé que la charla ha estado un poco intensa. Entonces, pero me gustaría que repasen los papeles que les dejé sobre hemograma. Entonces vamos a hablar 5 minutos de uroanálisis y pasamos a un caso clínico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, pues yo no entendí lo de cuando la parte de los glóbulos rojos, la curva cuando es ancha, que usted comentaba que significaba algo, pero no entendí. Está bien, muy bien. Adriana, mira, esta es una curva normal de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Esta es una curva normal de glóbulos rojos, pero fíjate que esta está desviada hacia la izquierda. Eso significa que los glóbulos rojos están del mismo tamaño, pero la curva está desviada hacia la izquierda, o sea que, mira, aquí es el tamaño 0 y aquí es el tamaño de 250. El tamaño de los glóbulos rojos está entre 80 y 100, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los glóbulos rojos están menores de 80, hablamos de microcitosis. Cuando los glóbulos rojos están mayor de 100, hablamos de macrocitosis. Entonces, cuando la mayoría de los glóbulos rojos están aquí, o sea, aquí la mediana debe estar en 70, entonces decimos que este paciente tiene microcitosis porque la curva está desviada hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno, pero aquí hay microcitosis y todos los glóbulos rojos están acumulados entre 60 y 80, más o menos, mientras que fíjate que esta curva es más ancha de lo normal. Fíjate que lo ancho de esta curva es mayor que esto. Entonces, aquí significa que hay glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes al mismo tiempo. O sea que los glóbulos rojos están de diferente tamaño o anisocitosis
o que los glóbulos rojos no son homogéneos, sino son heterogéneos. Esos son todos sinónimos. Homogéneo, normocíticos, perdón, isocíticos, y heterogéneos, anisocitosis. Entonces aquí hay microcitosis, pero todos los glóbulos rojos están angosto y aquí está ancho. Al estar ancho es que hay glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes al tiempo. Eso ocurre en las anemias carenciales. En las anemias carenciales hay glóbulos rojos chiquitos y glóbulos rojos grandes, por lo cual la curva es ancha. El RDW es normal de 8 a 12, creo, y es anormal cuando es mayor de 12, digamos que es 13 o 14. Entonces, cuando este ancho es mayor de 13, hablo de una anemia heterogénea. ¿Qué significa eso? Que tengo glóbulos rojos chiquitos y glóbulos rojos grandes al mismo tiempo. El RDW nos habla de si está normal, que la anemia es homogénea, y si está ancho, que está heterogénea. Es el ancho de distribución de los eritrocitos. Entonces, R es red blood cells, D distribución y W es ancho. Se me olvida la palabra en inglés de ancho. RDW es el ancho de distribución de los eritrocitos y nos habla de que la anemia es homogénea o heterogénea. ¿Te confundí más, Adriana, o más o menos? No, doctor, ya entendí. Muchísimas gracias. De todos modos, ustedes saben que no es lo mismo yo tratar de explicarles. Eso está en los papeles que les escribí, que les envié, pero cualquier duda, por favor, me escriben y con mucho gusto lo resolvemos. Vale, doctor, Bueno, ¿qué muchas otra gracias. pregunta? O nos damos un plan de 3 minutos y vamos a hablar de uroanálisis. ¿Está bien? Vale, doctor, gracias. Listo, señor. Listo. Listo, señor. Alice, hay que llamar al señor al plomero, ¿no?
Buenos días. Buenas, ¿cómo vamos? Buenos días, profe. Muchachos, ¿estamos listos? Sí, señor. Bueno, Diego está listo. ¿Los demás? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces, vamos a hablar del uroanálisis. Le dicen la biopsia líquida. Ya sabemos que la orina está compuesta en el 95% por agua y el 5% restante está compuesta por lo que vemos acá, pigmentos, ácido úrico, sales disueltas y urea. Y debemos aprender a evaluar el examen de orina en 3 partes. Primero el examen físico, luego el examen químico y luego el examen microscópico. Entonces, la orina es un ultrafiltrado de plasma a través de la cual el riñón excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Nos da información sobre el estado funcional del riñón, de las vías urinarias o además de problemas sistémicos. Se considera una biopsia líquida, es indolora, fácil y económica de tomar. Ojalá la orina haya permanecido 4 horas en la vejiga, ojalá sea la primera de la mañana y ojalá se procese en las primeras 2 horas. Todos esos ojalás, insistamos en ellos. Entonces, cuando tengamos el examen de orina, vamos a evaluar la parte física con el aspecto, el color, el olor y la densidad. Afortunadamente, no nos tocó el sabor. A los médicos de antes les tocaba aprender el sabor. Menos mal, somos de otra generación. La parte bioquímica, el pH, la hemoglobina, la glucosa, las proteínas, los nitritos, las cetonas, el urobilino y la bilirrubina. Esto lo hacemos principalmente por la tira de orina. Y finalmente el examen del sedimento urinario, que es lo que le corresponde a la bacterióloga, con el microscópico para contar los eritrocitos, los leucocitos, las células epiteliales, los cilindros y los cristales. Entonces, los aspectos físico-químicos deberíamos evaluarlos nosotros mismos, no esperar que nos los evalúe la bacterióloga. El volumen normal es de 700 a 2000, hablamos de poliuria, de oliguria o de anuria con estos valores. El aspecto debe ser transparente o límpido o puede ser turbio dependiendo de los componentes de la orina o del volumen de agua. El color suele ser amarillo claro, pero puede ser patológico anaranjado, verdoso o rojizo. Su olor es sui generis o urinoide, pero puede ser fecaloide o fétido en diferentes patologías. Los aspectos citoquímicos los hacemos con una tira de bioquímica, la cual en el tarro, en la etiqueta, está cómo se debe interpretar la tira de orina. Entonces, tomamos la tira reactiva y nos aprendemos, casi todas son iguales, pero pueden variar. Lo primero son los leucocitos, los nitritos, el urobilinógeno, las proteínas, el pH, la hemoglobina, la densidad de la acetona, la bilirrubina y la glucosa. Normalmente los leucocitos deben ser negativos, mayor de 5 indica que hay inflamación en las vías urinarias, no tiene que ser infección, inflamación. Los nitritos, algunas bacterias transforman los nitratos en nitritos, entonces si tenemos nitritos, puede ser que existan estas bacterias, pero ojo, no todas las bacterias los producen, entonces son poco sensibles, pero son muy específicos de infección. El urobilinógeno es parte del metabolismo de la bilirrubina, nos puede hablar de alteraciones hepatocelulares. Las proteínas deben ser negativas, nos indica que el glomérulo está bien. Si la proteína es positiva, deberíamos pedir la proteinuria de 24 horas, pero de todos modos, con una tira reactiva podríamos decir, si tiene una cruz,
hablamos de que la proteína es de 30 miligramos por decilitro, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Y en el examen de orina de 24 horas podemos hablar de microalbuminuria cuando es de 300 a 150 miligramos por decilitro y de proteinuria cuando es mayor de 150 miligramos. Bueno, eso ya lo verán en su clase de nefrología. El pH es de 5.5 a 6.5. Si está menor, indica que hay exceso de acidez, y si está mayor, es que indica que hay exceso de alcalinidad. La hemoglobina debe ser negativa. Si es positiva, pues nos indica que hay fragmentación de los glóbulos rojos, porque la hemoglobina debe estar dentro del glóbulo rojo. La densidad, Adriana Marcela, léeme acá, por favor, la densidad, ¿cuánto es? Que yo no leo bien. De la orina, ¿de cuánto es? 1015, ¿Ah? 1015 ¿Ah? o 1. No, es 1.015. Pero Espera un bueno, momento, ¿es 1015 o 1.015? 1 punto. ¿Qué dice Brenda? 1.015 a 1.25. ¿Y por qué, Diego? ¿Por qué insisten ellas en que es 1.0 y no 1015? De pronto por los valores, uno está muy acostumbrado a ver ese tipo de valores, ¿no? El 1.015 o 1.025. Aunque a mí me gustaría decir más 1000, A mí porque hablamos de la también, orina, ¿no? De a mí pronto también me tiene gustaría. más cositas. Adriana, dile algo a Diego. Pues, No solo que eres ahora, amiga y que tal, que chévere, no, sino acerca de eso. doctor, pues yo creo que podrían ser ambos porque depende también de la unidad. Pero, A ver, Brenda, Sí, doctor, es porque va en gramos sobre mililitros, entonces debe ser 1 punto. me dio algo en el cuello. No, yo también pensaba que era 1015, me parecía más bacano, como dice Diego, pero no. Resulta que los médicos de antes, que eran unos sabios, yo no sé esos toches cómo sabían tanto, dijeron que la orina se comparaba con el agua, que el agua es la densidad 1 y cuando la orina era igual al agua se llamaba densidad 1 y cuando era más densa que el agua era 1.015 veces más densa que el agua o 1.025 veces más densa que el agua. Entonces, la orina se compara con el agua, jóvenes, y es 1.015 veces más densa que el agua. Por eso se llama 1.015. Pero todo el mundo cree que es 1015. ¿De acuerdo? Bueno, está bien. Un paréntesis ahí. Entonces nos sirve para saber si la persona está deshidratada. Si está deshidratada, la densidad va a ser mucho mayor que el agua, digamos 1.030 veces más densa que el agua, o si está menos, se está acercando al agua, nunca va a ser menos densa que el agua. Pero una orina de 1.005 sería una orina hipodensa y nos hablaría, por ejemplo, de exceso de ingestión de agua o una enfermedad que se llama diabetes insípida, en la cual hay exceso de eliminación de agua del organismo. Bueno, las cetonas deben ser negativas, aunque eso ya lo verán en su clase de diabetes, aunque uno puede tener algo de cetosis de ayuno, porque cuando uno está en ayuno, uno consume las grasas del cuerpo y las grasas del cuerpo producen cetonas. Las bilirrubinas suelen ser negativas, pero son positivas si hay aumento de la bilirrubina directa, o sea, cuando la hiperbilirrubinemia es de predominio indirecta, suelen no haber bilirrubinas en la orina. La glucosa suele ser negativa, el umbral renal es de 180 miligramos por decilitro. O sea, si uno tiene más de 180 miligramos por decilitro en el plasma, va a tener glucosuria. Entonces, fíjense en este que fue el caso de Raúl, el joven de 17 años que presentó la cetoacidosis diabética. Este es el normal y este es el de Raúl. Fíjense que Raúl tenía cetonuria y glucosuria. Perdón, este es el normal y este es el de Raúl. Entonces Raúl tenía glucosuria y cetonuria. Entonces con el examen, la tira reactiva, le diagnosticamos a Raúl la cetoacidosis diabética. Entonces ya vimos los aspectos físicos de la orina, ya vimos los aspectos bioquímicos con la tira reactiva y ahora vamos al sedimento urinario, que es lo que nos dice
la bacterióloga. Primero debemos saber algo de teoría. Entonces, las células del epitelio urinario pueden ser células del riñón o del túbulo, de los túbulos urinarios, pueden ser del túbulo contorneado proximal, distal o el túbulo colector. Siempre que hay células del epitelio del riñón o tubulares, indican pielonefritis o necrosis tubular. No deberían haber células. Por favor, ¿cuánto cuestan las personal del jugo de valle? Laura, se le prendió el micrófono. Laura. Listo. Entonces, las células tubulares o renales indican pielonefritis o necrosis tubular. Si las células son de transición, son desde la pelvis renal hasta la uretra posterior. Y las células pavimentosas o escamosas son células de la uretra inferior o de la vagina. Entonces, siempre que en el examen de orina nosotros queremos encontrar este tipo de células, cuando encontremos estas células en la orina, hablamos de que la orina está contaminada con epitelio vaginal o con epitelio de la uretra. Por eso se recomienda descartar la primera orina, el primer chorro, la primera parte de la orina y hacer un buen aseo genital. Bueno, también voy a encontrar células de la sangre. Puedo encontrar glóbulos rojos que pueden ser originados en el glomérulo. Cuando son originados en el glomérulo, se llaman deformes o fragmentados o acantocitos. Los glóbulos rojos del glomérulo suelen ser deformes o fragmentados o acantocitos. Y si están dentro de las células del epitelio tubular, se forman los cilindros hemáticos. Los leucocitos son células de la sangre que más de 5 son patológicos, sugieren infección, pero también son por inflamación, fiebre o tumores. Si no hay bacterias en la orina, los leucocitos pueden ser por tuberculosis, por clamidia, por neisseria o por microplasma. Las bacterias deben de ser de 0 a 1 cruz. Los cilindros se llaman hialinos cuando no tienen células de la sangre, pero se llaman cilindros hemáticos cuando tienen glóbulos rojos o cilindros granulosos cuando tienen leucocitos. Casi siempre los cilindros granulosos hablan de pielonefritis y no deben haber lípidos en la orina. Si hay lípidos o lipiduria, apoya el diagnóstico de la embolia pulmonar grasa. Entonces, fíjense todo lo que puede producir hematuria microscópica o macroscópica, pero la principal causa de hematuria macroscópica está aquí en la vejiga. La principal causa de hematuria macroscópica es la cistitis, pero todo esto, tumores, glomerulonefritis, cálculos, cáncer, cálculos, próstata, todo esto nos puede producir hematuria microscópica. Bueno, aquí hay un cuadro que está difícil de apreciar, pero lo tienen ustedes en sus papeles. Bueno, en la práctica, estas son las 6 principales alteraciones que debemos saber diferenciar en un examen de orina. Entonces, si yo tengo una infección urinaria, voy a tener orina turbia, fétida, con leucocitos aumentados mayor de 5 y bacterias más de 2 cruces. Pueden haber cilindros granulosos, que me habla de que hay pielonefritis. La tira reactiva de orina me va a dar leucoesterasa positiva y nitritos positivos. Y luego confirmar por medio de un urocultivo. No toda infección urinaria hay que tratarla. Bueno, en los diabéticos voy a tener olor dulzón de la orina, glucosuria y cetonuria. En los cálculos renales voy a tener una orina turbia, rojiza, con cristales, eritrocitos no fragmentados y no hay cilindros. Porque no es en los túbulos contorneados proximal, distal ni colector. Si yo tengo una persona con edemas y yo quiero descartar daño glomerular, la orina va a ser turbia, espumosa, con olor a huevo, proteinuria, eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos. La tuberculosis renal y los tumores renales dan hematuria micro o macroscópica, leucocitos no tan aumentados como en las infecciones, nitritos negativos, bacterias escasas y cultivo negativo. Las hepatitis suelen ser orinas oscuras, amarillentas, anaranjadas, con urobilinógeno positivo, bilirrubinas positivas. Entonces, fíjense todo lo que podemos hacer de diagnóstico con un examen de orina. El urocultivo identifica el germen y nos habla de sensibilidad a los antibióticos. Debe tomarse con técnica séptica. Es útil para diagnosticar o descartar infecciones. Es positivo si hay mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia
o menos si hay síntomas. Su interpretación exige gran conocimiento y normalmente no se trata la bacteriuria asintomática, que es cuando tengo un urocultivo positivo pero sin síntomas, salvo que sea en embarazo y procedimientos urológicos que anticipen sangrado. El urocultivo nos muestra el tipo de bacteria y nos confirma sus mecanismos de resistencia. Por ejemplo, esta bacteria es beta-lactamasa de espectro extendido positivo, o sea que nos recomienda que algunos antibióticos no se deberían utilizar y otros sí se deberían utilizar. Exámenes metabólicos como el azúcar, las cetonas, el colesterol, los triglicéridos, el HDL, el LDL, pruebas renales como la creatinina, el BUN. No deberíamos decir BUN porque BUN es un acrónimo en inglés de Blood Urea Nitrogen. Entonces debemos decir NUS, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, gases arteriales, electrolitos, densidad urinaria, pH de la orina. Con todo esto puedo yo evaluar el riñón. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial de los edemas es así. Si yo tengo un preescolar con edemas, puedo tener un síndrome nefrítico. Si tengo una mujer embarazada con edemas, puedo tener una preeclampsia. Si tengo un diabético con edemas, puedo tener un síndrome nefrótico. Y si tengo un adulto hipertenso con edemas, puedo tener una falla cardíaca. Entonces, todo esto debo tenerlo presente y el diagnóstico lo hago con un examen de orina. Por ejemplo, un adulto con edemas sin proteinuria debe ser una falla cardíaca. Las pruebas hepáticas son la bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la albúmina y la globulina, marcadores virales, ecografías, tomografías, resonancias y biopsias. Cada una tiene su indicación y cada una se interpreta diferente. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial de la ictericia. En un recién nacido es una ictericia fisiológica, en un escolar es una hepatitis A, en un adolescente o adulto joven suele ser hepatitis B, en un campesino que viene de la gabarra suele tener paludismo, en una mujer de 40 años que haya tenido hijos y que sea obesa, que cumple el acrónimo de las 4 Fs, female, forty, fértil y fatty, debe tener cálculos en las vías biliares. Un adulto mayor que tenga un cáncer un adulto mayor con ictericia puede tener un cáncer de las vías biliares o un cáncer de páncreas. Cada una de estas entidades tiene una semiología diferente y los exámenes todos son diferentes. Las pruebas tiroideas, ante un diagnóstico presuntivo, le pido una TSH. Si la TSH es normal, no debo pedir más pruebas. Si la TSH está alterada, ahí sí debo pedir en un segundo tiempo la T4 libre. Entonces se pide solo la TSH. Los electrolitos son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el fósforo y el magnesio. El electrocardiograma, que lo vamos a aprender a interpretar este semestre. Las radiografías, que es una técnica diagnóstica por medio del cual, por una fuente de rayos X, colocamos en la mitad un objeto a evaluar y al final colocamos un receptor de imagen y así obtenemos una imagen de una proyección que puede ser de frente o de lado. Entonces, de frente, la más utilizada es la radiografía del tórax, pero podemos hacer radiografías de todas las partes del cuerpo. Fíjense, las primeras radiografías que se tomaron fueron a maletines y así se aprendió a identificar las partes metálicas, como las puntas de los lapiceros, los broches y las cremalleras, las balas. Y en una radiografía tendrán una clase especial para analizar la radiografía tanto de frente como de lado, pero más o menos aquí les dejo algunas imágenes para que las puedan evaluar. La ecografía se hace por ultrasonido o ecosonogramas. Se logran obtener imágenes bi o tridimensionales según la calidad del ecógrafo. Se utiliza un transductor que emite ondas de ultrasonido que se reciben después como un eco en el mismo transductor y el computador las convierte en imágenes. Es operador dependiente y es excelente para evaluar tejidos blandos. La tomografía es una radiografía pero que se hace con cortes o secciones múltiples, por lo cual vamos a tener 1, 2 o 3 dimensiones y que se llevan a un computador y así vamos a tener cortes axiales y
como estos dos, donde podemos ver en el abdomen el hígado, los riñones, las vértebras, el páncreas. Aquí vemos una masa en la cola del páncreas, el colon y la grasa. Y la resonancia, en la cual vamos a ver que no se usa rayos X, se usa un campo magnético que emite ondas de radiofrecuencia. El computador las convierte en imágenes y es excelente para tejidos blandos. Ya no depende del operador. Es excelente para tejidos blandos. Es ideal en la osteomielitis en la fase inicial y nos puede evaluar los vasos por medio de angioresonancia y no requiere medio de contraste como en la tomografía. Entonces podemos evaluar una persona desde el punto de vista sagital, que digamos que sería lateral, donde podemos ver la corteza, el tallo, el puente, el cerebelo, la nariz, la lengua. Cortes coronales, donde podemos ver la hoz del cerebro, el lóbulo frontal, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, la tienda del cerebelo, el cerebelo. O podemos ver cortes axiales, donde podemos ver también los lóbulos occipitales, los lóbulos temporales y los lóbulos frontales, los ventrículos laterales, los ventrículos posteriores, el tercer ventrículo, y aquí en la mitad podemos ver el tallo cerebral. También tendrá una clase para aprender resonancia. Bueno, todo eso es de exámenes para que se den cuenta que son infinidad de exámenes y que cada uno tiene una forma de interpretarse y que cada uno se debe pedir según la historia clínica, si no uno se va a desorientar. Entonces vamos a hablar de un caso de Juan que tuvo un accidente de tránsito y llegó al hospital. Es un paciente simulado, pero que nos da muchas enseñanzas. Entonces Juan, de 23 años, estaba tomando alcohol, tuvo un accidente de tránsito mientras conducía motocicleta, se quedó dormido, golpeó el separador del malecón, salió volando y se golpeó contra el pavimento. Ingresa a urgencias agitado, traído en brazos por sus compañeros. Cambia un poco el hombre, ¿no? Ingresa taquicárdico, tensión 160, frecuencia respiratoria 22, temperatura 36, saturando 94, Glasgow de 15, equimosis en el ojo izquierdo, laceraciones en el interior del abdomen, auscultación pulmonar normal, abdomen blando y depresible. El médico le colocó oxígeno, lo canalizó con solución salina y le mandó a tomar exámenes. Y encontró leucocitos en 17.520, hemoglobina en 11.6, plaquetas en 300.000 y un parcial de orina con hematíes negativos. ¿Qué pensarán ustedes de ese cuadro hemático de Juan? Los leucocitos son elevados por la misma adrenalina del trauma, ¿no? Súper bien, súper bien. ¿Qué más? Bueno, Juan La tiene hemoglobina está baja. un poco de anemia para ser un hombre. Sus plaquetas están normales y por lo menos no aparenta tener trauma en las vías urinarias. Entonces el médico le toma una radiografía, pero le mandaron una radiografía de una mujer, porque aquí están los senos. Pero esta radiografía se debe pedir en ATLS, que es una estrategia para atender a los pacientes de trauma, que exige tomar una radiografía de tórax para descartar hemoneumotórax. Entonces, en esta radiografía no se aprecia hemo ni hemotórax. Entonces, el médico evalúa a los 30 minutos a Juan y lo encuentra con deterioro neurológico, somnoliento y luego se torna estuporoso. Entonces, esa es la clínica de un hematoma epidural. Es una persona que tiene un Glasgow de 15 y en menos de 30 minutos presenta deterioro neurológico, somnolencia y se toma estuporoso. Y el único examen que se debe pedir es el TAC. No se debe pedir radiografía, ni electroencefalograma, ni resonancia, es un TAC. Por eso es el miedo que tienen las abuelas de que si una persona que tiene un golpe se queda dormido, puede formarse un hematoma. No, 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 no. El hematoma produce somnolencia. Entonces, por favor, desaconsejen eso de que si un niño se cae no lo dejan dormir porque la gente cree que si se duerme le va a dar un hematoma. No, no, no. Entonces el pobre chino lleva 24 horas llorando, llorando y no lo dejan dormir. Entonces más llora, pobrecito. Entonces Juan, el médico, rápidamente se dio cuenta que era un hematoma, le pidió una tomografía, lo diagnosticó, él le llevaba a cirugía y le realizan un drenaje del hematoma, pero al terminar la cirugía, Juan no despierta, se encuentra muy pálido, su frecuencia cardíaca se aumentó a 140 y se le bajó la tensión arterial. Se tomó un nuevo hemograma que mostró hemoglobina de 5, la auscultación pulmonar seguía siendo normal y Juan se le encontró el abdomen distendido, se llevó a ecografía y se encontró un hemoperitoneo.
Entonces, esto es para decirles que dentro de la estrategia de ATLS se recomienda tomar una ecografía por el médico de urgencias, que se conoce con el acrónimo de FAST. Ustedes ya lo van a aprender qué significa FAST, en la cual el médico debe descartar que no haya un hemoperitoneo, porque el hemoperitoneo no produce dolor abdominal, porque los médicos se confían en que el abdomen es blando y depresible. El hemoperitoneo no produce dolor abdominal. Entonces el médico se le olvidó eso, no le pidió una ecografía y Juan se choqueó por un trauma abdominal cerrado. Lo llevaron a la parotomía exploratoria y tenía un estallido de vaso, por lo cual le hicieron esplenectomía. Entonces así estaba el vaso de Juan y tenía el abdomen blando. Entonces Juan sale de quirófano para UCI, le colocan un ventilador mecánico, una sonda vesical, una línea arterial, un catéter venoso central, le colocan soporte transfusional y soporte vasoactivo. A las 48 horas lo pueden desconectar de la liberación mecánica, de la ventilación mecánica. A los 2 días presenta un pico febril de 39 grados, se aprecia eritema del catéter venoso central, por lo cual se lo retiran y también le quitan el catéter urinario. A las 24 horas permanece febril y consciente, se le da de alta de la UCI y pasa a sala general. Al día siguiente el médico lo encuentra asintomático con la frecuencia en 88, la tensión mejor, los leucocitos bien, la hemoglobina un poco baja, las plaquetas bien, sodio y potasio normal, ya Juan está comiendo. Le indicaron egreso, que se vacunara contra el neumococo por la esplenectomía y le dan recomendaciones y signos de alarma y le dicen que si presenta fiebre o empeoramiento que vuelva. Juan vuelve entonces a los 15 días por un dolor lumbar que se inició el mismo día del alta. No mejoró con analgésicos, no ha tenido fiebre ni cambios urinarios. Camina normal, hace movimientos de la columna como flexión, rotación y torsión normales. No hay dolor a la palpación, sus signos vitales están normales. El médico le formula un analgésico más potentes y le dice que vuelva si tiene nuevos síntomas. Pero vuelve a los 5 días porque el dolor es de mayor intensidad. Dice que le hagan exámenes para estudiar los riñones y la columna. El médico asiente de mala gana porque a todos los médicos nos molesta que nos digan qué tenemos que hacer. Entonces el médico dice, bueno, está bien. ¿Quién es el médico? ¿Usted o yo? Pero bueno, hagámosle un cuadro hemático que muestra las plaquetas aumentadas y la hemoglobina un poco baja y el parcial de orina normal. El médico decide hacer una radiografía de la columna en la cual tanto en la PA como en la lateral se encuentra normal. Ya tendrán una clase para estudiar radiografías de columna. Y le hace una ecografía renal, ecografía abdominal donde se ve el hígado y el riñón separados por esta interfase que indica que no hay sangre y que tienen igual densidad, por lo cual el médico considera que el hígado y los riñones están normales. Entonces decide dar la salida con narcóticos, que son los analgésicos más potentes, pero reingresa a los 4 días, empeora el dolor, ya no puede dormir. El dolor es en todo el axis, no hay cambios al examen físico, los leucocitos bien, descendió la hemoglobina y las plaquetas aumentaron. El médico decide tomar una tomografía de abdomen donde se ve la columna normal, tanto en los cortes axiales como en los cortes sagitales. Entonces le solicitan a Juan valoración por el neurocirujano, quien indica una resonancia de la columna. Y la resonancia, esta es una resonancia normal, y esta es la resonancia de Juan, donde vemos cambio en la intensidad de los cuerpos vertebrales de la T12 y L1, o T11 y T12, que es típico de la infección de la columna, o espondilodicitis u osteomielitis de la columna. Entonces se solicita oración por el infectólogo, quien dice que sí, que parece que tiene una infección de la columna, y le solicitó una PCR que está en 192. Normalmente es menor de 6, este es un marcador inflamatorio, y el infectólogo solicitó una biopsia por aspiración del disco intervertebral
para diagnosticar la espondilodicitis y creció unas pseudomonas en el cultivo. Este es el antibiótico, esto es las concentraciones inhibitorias mínimas de los antibióticos antipseudomónicos y esta es la sensibilidad. Por lo tanto, el médico indica tratar a Juan con piperacilina tazobactam por 15 días y ciprofloxacina por 6 semanas, porque en total el tratamiento debe ser 8 semanas. Con lo cual, Juan finalmente tuvo mejoría del dolor y se pudo reintegrar a sus actividades deportivas y a su vida familiar. Bueno, en ese examen vimos la aplicación de casi todos los métodos paraclínicos que vimos durante la clase. Pues yo sé que no podemos abarcar todos los métodos de diagnóstico en una clase, pero lo que quiero que vean es que según la historia clínica y según los datos del paciente es que solicitan los exámenes y cada examen tiene una indicación y una interpretación individual. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Yo sé que muchas, pero pues en este momento están como desconcentrados y están un poco cansados. Si tienen alguna pregunta, me la pueden enviar por favor al WhatsApp. Hoy les voy a enviar lo que deben estudiar para la clase del viernes, que es sobre electrocardiograma. Entonces hoy se los envío por intermedio de Juliana para que cuando tengan un tiempito, por favor repasen para que así podamos aprovechar más nuestra clase del viernes. ¿Les parece? Ahora, Vale, Listo. doctor. si Sí, tienen señor. alguna Sí, señor. duda, por favor me las hacen llegar por intermedio de Juliana o le piden a Juliana mi celular y me pueden escribir directamente. En la próxima clase, entonces, tratamos de resolverlas entre todos. ¿Está bien? Vale, Listo, doctor, muchas Sí, gracias. señor. Listo, Bueno, doctor, Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, que tengan buen día y que les vaya bien en su rotación. Que aprendan mucho. Igualmente. Ustedes que son los médicos de la virtualidad. No vayan a salir un paciente, doctor, me duele el oído. Uy, no, esta clase yo no tenía internet. Pailas, papá. No se puede. ¿Listos? gracias, Dale, doctor. doctor, gracias. Bueno, Listo, doctor. vaya muy bien. Feliz día. Yo les envío con Juliana hoy lo del viernes. Chao. Vale, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.